Quisiera compartir una palabra con vosotros, gloria al Señor en esta tarde. Procuraré no extenderme mucho, ya me conocéis, gloria al Señor. Bueno, yo quisiera, gloria al Señor, hablar del Evangelio de Juan, dos razones fundamentales por las que se escribió este Evangelio. Repito, dos razones fundamentales, que puede haber más, por las que se escribió este Evangelio. Seguramente que vamos a dar una nada más porque quiero predicar un poco, gloria al Señor. Y dice el Evangelio de Juan, capítulo 20 y versículo 30 y 31, hizo además Jesús otras señales que no están escritas en este libro o en este Evangelio, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gloria al Señor. Bueno, una de las razones por las que se escribió este Evangelio es porque había una opinión exagerada, digamos, acerca de Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre muy grande, de tal manera que Jesús dijo que otro, aleluya, no se había levantado tan grande como Juan el Bautista. De hecho, cuando Jesús, gloria al Señor, está, gloria al Señor, predicando y hablan de él, algunos creían que Jesús era Juan el Bautista, que había resucitado de entre los muertos. Aquí entonces Juan, apóstol, escribe este Evangelio con esta mira, para decirle a los destinatarios: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Amén. No Juan el Bautista, sino que Jesús es el Cristo. Por eso en el Evangelio de Juan, lo primero que narra el apóstol es el testimonio del propio Juan el Bautista cuando le preguntan: ¿eres tú el que había de venir? Y él responde: no. ¿Eres tú el profeta? No. ¿Eres tú el Cristo? Y él dice: no. Entonces, dinos, ¿quién eres tú? Pues yo soy sencillamente una voz que clama en el desierto solo. Entonces, gloria al Señor, con las siguientes, aleluya, expresiones o términos, Juan el apóstol, aleluya, quiere poner a Juan el Bautista en su lugar y a su vez, aleluya, pues ensalzar la persona de Jesucristo. Por ejemplo, en el Evangelio dice que Jesús anunciaba el reino, pero Jesús era el rey. Que Jesús preparaba el camino, pero Jesús era el camino. Que Jesús daba testimonio de la luz, pero Jesús era la luz. Que Juan daba testimonio de la verdad, pero Jesús era la verdad. Juan era antorcha que ardía, Jesús la luz del mundo. Que Juan era amigo del esposo, pero Jesús era el esposo. Que Juan era un profeta, pero Jesús era el profeta. Que Juan bautizaba con agua, pero Jesús con el Espíritu. Que Juan era la voz, pero Jesús era el verbo eterno de Dios. En estas palabras, con estas palabras, el apóstol viene diciendo estas cosas. Este Evangelio se ha escrito para que creáis que Jesús, no Juan el Bautista, para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Ahora bien, dice la palabra, gloria al Señor, que Jesús, gloria al Señor, aquel verbo se hizo carne, gloria al Señor. Y dice la palabra, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Literalmente significa tabernaculizó. Sabéis que en el Antiguo Testamento Moisés levantó un tabernáculo. Y el tabernáculo era prototipo de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice Hebreos, hablando de Jesús, aquel verdadero tabernáculo que levantó Dios y no el hombre. Entonces, Moisés levantó aquel tabernáculo. Aquel tabernáculo, repito, era prototipo del Señor Jesús. Porque Dios habitaba en medio del tabernáculo, por medio del tabernáculo, en medio de su pueblo. Por eso cuando habla de Jesús, dice, y habitó, tabernaculizó. Y de la misma manera, hermanos, que la gloria de Dios estaba en el tabernáculo.
Pues dice Éxodo capítulo 40 y versículo 34, que la gloria de Dios estaba en el tabernáculo. Y ahora cuando habla Juan de Cristo, dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Amén. Gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria. Como diciendo, si en el Antiguo Testamento habitaba la gloria, en el tabernáculo, en Cristo estaba la gloria. Y vimos su gloria, viendo a la gloria del Dios del Antiguo Testamento. Y en esto de vimos su gloria, es también referente a que ellos vieron la gloria de Cristo cuando fue transfigurado en el monte. Gloria al Señor. Y en esto de que vimos su gloria, también es porque vieron la gloria de Cristo por medio de los milagros que él hacía. Los ciegos ven, los cojos andan, los paralíticos salen corriendo, los muertos son resucitados, el viento y la mar le obedecen. Por medio de las señales y por medio de los prodigios y milagros vieron la gloria del Señor. Y denle un aplauso al Señor, por favor. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como corresponde al único Hijo de Dios, al Hijo unigénito de Dios. Dice lleno, atención, que quiero pararme aquí un poquito y en esto, gloria al Señor, está el pensamiento para esta tarde. Lleno de gracia y de verdad. Jesucristo no vino solo. Vino, dice, lleno de gracia. Lleno de gracia para salvarte a ti. Amén. Lleno de gracia para salvarme a mí. Amén. Lleno de gracia para salvar a todos los pecadores de todos los tiempos. Amén. Lleno de gracia para salvar al más vil pecador, al más degradado de los hombres. Él vino con gracia suficiente y esa gracia es la que te ha alcanzado a ti. Esa gracia es la que nos ha alcanzado a nosotros y ahora somos agraciados. Pero ¿cómo estábamos, hermanos? ¿Recuerdas cómo estabas antes de ser agraciado? Antes de ser alcanzado por gracia. ¿Qué eras antes de ser agraciado? ¿Qué éramos antes de ser alcanzados por la gracia? ¿Sabéis lo que éramos? Pues no desgraciados. Unos desgraciados, sin la gracia del Señor. Y no lo digo por meterme con vosotros. ¿Queréis más desgraciado que este que está aquí que os está predicando? Fumador, perdonando los que están de hábitos, borracho, casi con 18, 19 años, casi alcohólico, celoso, maltratador. ¿Queréis más desgraciado que este que está aquí? ¿Cuántas veces quise cambiar y no podía? Alguna ventana cristalada y alguna puerta también la rompí a puñetazos porque quería cambiar y no podía. Me veía impotente, quería salir del alcohol y no podía. Quería abandonar los celos, no podía. Quería dejar de maltratar, no podía. Pero fui alcanzado por la gracia del Señor. Fui alcanzado por su gracia. Y en un pispás, este fumador dejó de fumar. Este borracho dejó de beber. Este maltratador dejó de maltratar. Este celoso dejó de ser celoso. Eso solo lo puede conseguir la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Porque lo que no haga la gracia, no lo hace nadie. Es verdad que antes éramos unos desgraciados, perdonadme, pero ahora somos agraciados. Has sido alcanzado y alcanzada con la gracia del Señor. Hermanos queridos, antes encadenado, con grillos, cepos, cadenas, yugos de esclavitud, porque estaba esclavizado por Satanás, el bicharraco ese.
que me tenía atado por medio de vicios y por medio del pecado. Que el Señor lo reprenda. Que el Señor lo reprenda. Que el Señor lo machaque. Que el Señor lo triture al condenado ese. Hermanos queridos, lo que no haga la gracia de Dios no lo hace nadie. Por eso tal vez tú puedas tener algún familiar, algún conocido, que lo ves difícil de convertirse, pero piensa en ti, lo que eras y lo que eres ahora. Piensa en ti, cómo estabas y cómo estás ahora. Que antes estabas perdido, pero ahora has sido hallado por el Señor. Y es que, queridos hermanos, la gracia cambia y tiene el poder de romper cadenas, ligaduras, quebrar todo yugo de esclavitud y reprender las tinieblas de los corazones. Bendita la gracia del Señor. No hay nadie que pueda cambiar al ser humano. Solo el poder del Evangelio. Solo el poder de la gracia. Gloria al Señor. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahora todas son hechas nuevas. Es imposible que alguien que haya sido verdaderamente alcanzado por la gracia siga siendo el mismo. Es imposible que alguien que haya sido alcanzado por el Evangelio siga siendo el mismo. Porque si alguno está en Cristo, ahí está el secreto. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Repito, no hay nada ni nadie que pueda transformar ni cambiar a una persona. ¿Me vais a permitir esto? Sobre todo los que vais a la cárcel a predicar y los que estáis emitiendo por la radio el Evangelio. Seguid predicando, seguid anunciando el Evangelio, porque si hay algo que puede alcanzar a los presos es la palabra, es la gracia. Porque os voy a decir algo, la cárcel en sí no cambia a nadie. La cárcel no cambia a nadie. Solo cambia Dios. Solo cambia la gracia. Solo cambia la palabra. Por eso es necesario que allí se predique el Evangelio para que sean alcanzados por la gracia y por el poder de Dios. Seguid adelante. Los que estáis predicando en la cárcel, los que estáis, aleluya, con la emisora de radio, seguid predicando. ¡Ánimo! Aunque algunos salgan y se olviden de venir a la iglesia, pero siempre la semilla queda ahí en el corazón del hombre. Solo la gracia puede cambiar a la persona. Es gracia que salva. Nos dice Pablo a Tito, le dice Pablo a Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a quién? A todos los hombres. Porque Dios no hace acepción. Es gracia que salva, un aspecto que os prediqué hace mucho tiempo de nuevo 10 aspectos de la gracia. Es gracia que salva, gracia que otro aspecto de la gracia es gracia que alcanza a todos los hombres sin excepción. Y otra gracia es la gracia vencedora o la gracia triunfante. Porque dice el apóstol, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahora dice, y enseñándonos que renunciando a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, esperando la venida gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Quien se entregó a sí mismo para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Os voy a decir que la misma gracia que salva, que no hay pecador que la gracia no pueda salvar, pero después de que lo salva, la gracia exige una vida santa, una vida de santificación,
una vida apartada del pecado, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando. Hay que vivir una vida de renuncia. La misma gracia que te salva te exige que vivas una vida santa y piadosa. Gloria al Señor. Y la gracia tiene el poder para que tú triunfes sobre el pecado. La misma gracia que te ha salvado es la misma gracia que te ayuda, la misma gracia que te fortalece, la misma gracia que te edifica y la misma gracia que te capacita, aleluya, para andar, aleluya, en santidad en el nombre del Señor. Amén. Porque, gloria al Señor, el apóstol San Pablo dice, gloria al Señor, que la gracia del Señor se ha manifestado para salvación, pero también nos enseña a renunciar al pecado. Hermanos, es imposible, creo yo, que alguien que haya sido alcanzado por la gracia, que alguien que haya sido alcanzado por el Señor, por su evangelio, siga siendo el mismo. Las almas tienen que ser cambiadas y transformadas. Si verdaderamente hay gente que se cree creyente, que se cree que son salvos, que se creen que están en Cristo, pero están practicando el pecado ahí afuera, eso demuestra que no han tenido un verdadero encuentro con el Señor. Porque un verdadero encuentro con Dios transforma. Yo lo sé por mi propia experiencia. Nada ni nadie me pudo cambiar, solamente la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Como te cambió a ti también. Es la gracia, la misericordia, la piedad del Señor. Por lo tanto, vamos a vivir, ahora que hemos sido alcanzados por su gracia, vamos a vivir una vida santa. Quisiera, gloria al Señor, citarles un pasaje de la palabra, que sé que lo cito muchas veces, pero viene muy bien para este punto. Le dice Pablo a los Efesios, capítulo 4 y versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan tras la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay a causa de la dureza del corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad habéis sido por Él enseñados, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo hombre, creado en la justicia, en la santidad y en la verdad. Dice, no contristéis al Espíritu Santo. Quítense de vosotros toda ira, gritería, maledicencia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, y perdonándoos los unos a los otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Palabra del apóstol San Pablo, que eso es lo que requiere para los que están en el Señor. Los que no están en el Señor, que hagan lo que puedan, que pequen todo lo que quieran. ¿Están perdidos? Pues que la gocen a su manera. Pero a ti, el Señor y a mí, gloria al Señor, nos exige que una vez que estamos en Cristo, vivamos una vida santa, una vida apartada del pecado, una vida consagrada, porque a eso nos ha llamado el Señor. Oh, gloria al Señor. Dice, no contristéis al Espíritu Santo. Y dice, quítense de vosotros toda ira, gritería, maledicencia, palabras deshonestas de vuestra boca. Es decir, que el pecado entristece al Espíritu Santo. No queremos entristecerlo, ¿verdad? Queremos que Él esté alegre con nosotros. Dice, y perdonándoos los unos a los otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Os voy a decir algo. Si la gracia de Dios te ha alcanzado y te ha perdonado, tú también tienes que perdonar. Si la gracia de Dios te ha alcanzado, si estás en Cristo, no puedes guardar rencor, ni rencillas,
ni negarle el habla a nadie. No niegues nunca el habla a nadie. De la misma manera dice la Biblia que habéis sido perdonados por Dios en Cristo, perdonad vosotros también vuestras ofensas. Porque dice la palabra por medio de Santiago que todos, si entramos ahí todos ofendemos, y dice la cantidad, todos ofendemos muchas veces. Unas veces ofendes tú, otras veces puedo ofender yo, pero dice la palabra que debemos perdonarnos los unos a los otros. Por lo tanto, queridos hermanos, la conclusión de este pensamiento es que si estamos en Cristo tiene que haber una diferencia entre el inconverso y entre el cristiano. Espiritualmente, físicamente, en el caminar, en el comportamiento, en las actitudes, tiene que haber una diferencia abismal. Por lo tanto, hermanos queridos, la misma gracia, permitidme que enfatice tanto, la misma gracia que te ha salvado, es la misma gracia que te dice que perdones y que te santifiques. Amén. Amén. Aquella mujer, la samaritana, la buena moza, que tuvo como 5 o 6 maridos, ya no recuerdo tantos, fue alcanzada por la gracia, pero fue transformada de tal manera, hermana Marta, fue transformada de tal manera que se convirtió en evangelista. Empezó a testificar de Cristo y a hablar de Cristo. Eso es lo que hace la gracia, transformar a la persona. La gracia alcanzó al pequeño Zaqueo. Y cuando se convierte, cuando lo alcanza la gracia, dice: Señor, la mitad de los bienes devuelvo a los pobres. Si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo cuadruplicado. La gracia del Señor salvó a la mujer pecadora, a la mujer que fue, aleluya, sorprendida en el mismo acto de pecado. La gracia le salva diciendo: ni yo te condeno. Pero la misma gracia le dice: vete y no peques más. Esa es la gracia, hermanos. Ese es el Evangelio. Que tenemos que dar muchísimas gracias a Dios por haber sido alcanzados por el Evangelio. Por esa esperanza viva que tú tienes, que tenemos que valorar, que sabemos que somos de Dios. Bien sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. Que somos de Dios porque Él nos ha alcanzado con su gracia, con su misericordia, con el Evangelio. Y ahora estás en esta esperanza. ¿Cuántos esperan la venida de Cristo? ¿Cuántos esperan el rapto? Y dicen amén. Tienes esta esperanza que no tienes con qué pagarla. Tienes la esperanza de la venida de Cristo. Y de que si partimos antes de su venida, nos vamos para el cielo. Si no hay con qué pagarlo. Se dice tanto, se predica también, pero que a veces no valoramos, hermano Rafa, lo que estamos predicando. Y es una gran realidad. Qué importante es la esperanza de la vida eterna, la esperanza de la resurrección de los muertos, la esperanza de la venida de Cristo. ¡Qué importante es! Ayúdenos Dios a valorarlo. Ayúdenos Dios. Así que, queridos hermanos, gracias a Dios que hemos sido alcanzados por la gracia para salvación, pero que también la gracia nos exige santificación. Yo quisiera, gloria al Señor, en otra ocasión seguimos con la otra razón que fue escrito el Evangelio de Juan, que a su vez predicaremos como lo hemos hecho hoy. Quisiera, por favor, hay lugar para un coro. Vamos a apagar la luz, por favor. Me gustaría que la iglesia se deleitara un poquito más en la presencia del Señor. Valora de lo que Dios ha hecho contigo. Valora este cambio que ha sido realizado en tu vida por haber sido alcanzado con el Evangelio de la gracia del Señor. Valóralo. Dale gracias a Dios. Agradece a Dios. Vamos a cantar una alabanza. Y vamos a gozarnos un poquito más de su presencia. Aleluya.
Oh, gloria a tu nombre.